Una reunión de la OTAN hace temblar a Nicolás Maduro y Rusia se asusta. De acuerdo a los últimos informes, la Organización de Tratados de Atlántico Norte tuvo en su reunión la intervención de Mike Pompeo, en la que se habló acerca de la intervención de tropas rusas en territorio de Venezuela, cosa que no gustó nada a los Estados Unidos. El apoyo de Rusia a Venezuela puede estar en peligro. En la reunión de la OTAN se habló acerca de la posibilidad de la salida de las tropas de Rusia de territorio de Venezuela. Nicolás Maduro, al ver la posibilidad de la salida de los rusos de su territorio, puede estar pensando que los Estados Unidos podrían llegar a invadir el territorio venezolano. De acuerdo a las palabras de Donald Trump, los militares rusos que se encuentran en territorio venezolano deben abandonar el país lo más pronto posible. Según Venezuela, estos militares lo único que hacen allí es mantenimiento a sus armas y equipos que han sido adquiridos por Venezuela desde los años 90. A finales de marzo de este año, Rusia envió a Venezuela 2 aviones con un centenar de militares comandados por un mayor general que es el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra ruso, lo que alertó a los Estados Unidos y a Colombia, quien recibió una carta de parte de Rusia amenazándole, diciéndole que su intervención en Venezuela no va a ser permitida por el gobierno de Rusia. Tengamos en cuenta que los Estados Unidos han sido muy precavidos a la hora de actuar frente a los movimientos de tropas rusas hacia algunos países de Centro y Suramérica. Por tanto, no han actuado de manera militar ni de manera estratégica para detener estos avances, cosa que la OTAN sí podría llegar a realizar con sus tropas y equipos, obviamente apoyados por países de la coalición que están frente y están apoyados por los Estados Unidos. Pero ¿por qué Rusia ha enviado tropas hasta Venezuela? Sabemos que los rusos tienen intereses en el petróleo de Venezuela, así como también sabemos que los norteamericanos y algunos otros países tienen intereses sobre las reservas petroleras del país suramericano. Este quizá va a ser el punto de inflexión a la hora de una intervención armada por parte de los Estados Unidos, que obviamente Rusia va a defender para evitar el saqueo de estos elementos del país venezolano. También debemos tener en cuenta que Venezuela es el mayor comprador de armas a Rusia en América Latina y en el pasado ha recibido de su socio tanques caza multifuncionales, los famosos Su-30 Mk2, que son aviones de combate ultrasónicos, helicópteros de combate Mi y sistemas de misiles y de defensa antiaérea. No por tanto, Venezuela en la actualidad es una fortaleza antiaérea demostrada en diferentes operaciones de entrenamiento hechas por parte de Nicolás Maduro. También se ha dicho que tropas chinas han llegado a territorio venezolano, pero esto aún no ha sido confirmado con veracidad. Quizás la llegada de los aviones rusos a Venezuela en aeropuertos 100% custodiados por militares venezolanos y a la luz pública ha sido una amenaza a los países como Colombia, Brasil, Estados Unidos, que están aliados y quieren ayudar a derribar o a derrocar el gobierno de Nicolás Maduro con la ayuda de Juan Guaidó. El gobierno norteamericano y más específicamente el presidente de los Estados Unidos ha dicho que todas las posibilidades están abiertas hacia una intervención, bien sea militar o de ayuda humanitaria hacia Venezuela. Recordemos que el 23 de febrero de este año hubo grandes enfrentamientos entre la frontera colombo-venezolana de personas que querían apoyar la entrada de medicamentos de comida hacia el territorio venezolano
y de la resistencia por parte de militares y los mal llamados paramilitares o colectivos venezolanos para impedir la entrada de estas ayudas. Se creyó en su momento que ese iba a ser el punto de entrada de las tropas de los Estados Unidos hacia Venezuela, pero en realidad lo que ocurrió fue que se presentaron miles de deserciones por parte de militares venezolanos que ya no apoyan el régimen de Nicolás Maduro y que están dispuestos o que estuvieron dispuestos en su momento a apoyar a Juan Guaidó y jurarle lealtad a su gobierno. En un contexto, si Rusia sale de Venezuela, es muy probable que los Estados Unidos no pierdan más tiempo y entren de manera violenta al territorio venezolano, con el único objetivo de buscar y encontrar a Nicolás Maduro, quien en estos momentos se encuentra despachando no desde Miraflores, sino está escondido en una oficina cerca a la ciudad de Caracas. De acuerdo a las normas o a los reglamentos de la Organización de Tratados de Atlántico Norte, lo que está haciendo Rusia en Venezuela no es permitido. Asimismo, la carta que Rusia le envió a Colombia amenazándola por meterse en asuntos con Venezuela tampoco está permitida, lo que ha hecho que Rusia reaccionara diciendo que Colombia había malinterpretado esta misiva y que muy probablemente no era legal hacerlo. La razón por la cual Nicolás Maduro se encuentra despachando fuera de Miraflores y rodeado por cientos de escoltas cubanos es porque sabe que si Rusia sale de su territorio quedaría totalmente desprotegido. Sus fuerzas militares, ya lo vimos, son muy cobardes y no son capaces de defender el territorio venezolano, y en determinado caso, en una intervención norteamericana, se vería cómo los militares venezolanos se rendirían sin siquiera dar un solo disparo hacia sus enemigos. Estados Unidos tiene el apoyo de Colombia, de Brasil y de Curazao, que son países que colindan con Venezuela. Esto lo ayudaría tácticamente para la intervención norteamericana dentro del país suramericano. De todas maneras, dentro de la Constitución colombiana no es permitida la entrada de tropas internacionales para atacar a otros países, cosa que ya se está hablando en el Congreso colombiano para tratar de llegar a una mediación y permitirlo por la vía humanitaria. Es decir, que Colombia permitiría la entrada de militares norteamericanos única y exclusivamente si ellos quieren ayudar de manera humanitaria a Venezuela, cosa que no va a pasar en el momento en que salga Rusia, porque muy seguramente Estados Unidos se aprovechará de su situación de ayuda humanitaria para invadir el país suramericano, como lo hizo en su momento cuando el dictador Noriega se encontraba en Panamá y entró y lo sacó a la fuerza, escoltado hacia los Estados Unidos, en donde falleció en una cárcel de este país. Sabemos que el descontento por parte de civiles y militares de más bajo rango es generalizado, tanto así que ya son más de 1.280 los que han desertado hacia territorio colombiano apoyando a Juan Guaidó. Estos militares le han dicho al gobierno colombiano y a sus fuerzas militares que la mayoría de bajos rangos y mandos medios del ejército, la armada y la fuerza aérea de Venezuela están de acuerdo con el gobierno legítimo de Juan Guaidó y desaprueban en su totalidad el gobierno de Nicolás Maduro. Quizá por eso es que Nicolás Maduro no tiene escoltas de sus fuerzas armadas, mas sí tiene escoltas
del país de Cuba, que son leales al gobierno ruso y al gobierno de Nicolás Maduro. Ahora lo que queda es esperar la salida de los rusos de Venezuela, si esto se llega a dar, para lograr la entrada del ejército de los Estados Unidos a Venezuela y la captura final de Nicolás Maduro para la posesión en el poder transitorio de Juan Guaidó en la Venezuela actual.